Existen varias definiciones de lo que es maltrato infantil. Así, en términos amplios, yo te diría que es, basado en una definición de Jorge Barudi, que es un autor chileno, es todos aquellos comportamientos que ejerce un adulto que debería tener un rol de cuidador que perturba el desarrollo del niño, ¿ya? Esto puede ser por acción o por omisión, ¿ya? Además, se concibe que son comportamientos que además atentan contra los derechos del niño, ¿ya? En términos concretos, son comportamientos como lo que ha sido llamado el maltrato físico, que son golpes, amarreos, tirones de pelo, quemaduras, empujones. El abuso sexual, que incluye todos los comportamientos en los cuales un otro adulto o mayor obtiene una gratificación sexual utilizando al niño, que va desde tocaciones, exposición a contenidos sexuales, a que el niño realice comportamientos sexuales, a que el niño observe comportamientos sexuales, a que le diga yo cosas sexuales, ¿sí? A comportamientos que tienen que ver ya hasta tener relaciones sexuales propiamente tales, o sea, coito, penetración u otro, ¿ya? Es bien amplio. Después tenemos negligencia. La negligencia tiene que ver con todo lo que es no satisfacer las necesidades de alimentación, vivienda, alojamiento, pero también no satisfacer las necesidades de protección del niño, es decir, exponer al niño a riesgos, a peligros, es negligencia. Otro tipo de maltrato, tenemos el maltrato psicológico. El maltrato psicológico o maltrato emocional es todos aquellos comportamientos de los adultos que van a atentar contra la satisfacción de las necesidades emocionales del niño. Rechazarlo, burlarse, gritarle, no hablarle, ignorarlo, por ejemplo. El otro tipo de maltrato es la exposición a violencia en la pareja, ¿sí? Que el niño esté expuesto a que sus padres, a las agresiones entre sus padres o entre sus cuidadores. También es un tipo de maltrato sumamente nocivo para el niño. El maltrato es un fenómeno sumamente complejo, porque el maltrato, lo que yo te conté ahora son los tipos de maltrato, pero el maltrato también implica la frecuencia, cuántas veces tú recibes este maltrato, la duración, cuánto tiempo durante tu vida tú viviste esta situación, quién es el que te maltrató. ¿Te maltrató una persona, dos personas, tres personas? Y el maltrato además es múltiple. Es raro tener que te maltraten solo de una manera. Generalmente hay una coocurrencia, es decir, cuando tú sufres maltrato físico, probablemente o casi siempre tú vas a sufrir algún tipo de maltrato psicológico. Entonces generalmente se da en conjunto, ¿ya? Las personas que son víctimas de abuso probablemente viven en condiciones de negligencia. Por ejemplo, en Chile las estadísticas son terribles, ¿ya? Según el último estudio de la UNICEF, en Chile aproximadamente el 70-71% de los niños sufren algún tipo de maltrato por parte de sus padres. Lo que está diciendo es que los niños sufren más maltrato, están más a riesgo de maltrato en su casa que afuera, que los papás son un factor de riesgo al parecer. Sí, es gravísimo. Nosotros lo vimos en nuestro estudio, donde evaluamos maltrato infantil, experiencia de maltrato en la infancia, y las tasas son del 80% superiores. Entonces es un fenómeno, y esto es en concordancia también a nivel mundial, o sea, es altísimo la prevalencia del maltrato infantil. No sabría decirte si hay un rango etario en que haya más maltrato. Es variado, ¿sí? Es variado. Lo relevante es que durante la infancia, que es el periodo sensible del desarrollo, uno de los más importantes, los niños están expuestos a esto, ¿sí? Por parte de sus cuidadores. Entonces el impacto en el desarrollo es brutal. Yo creo que una cosa relevante es hablar de este tema, porque en términos de salud es brutal que el maltrato es uno de los elementos que más afecta negativamente la salud mental y el desarrollo de las personas. Entonces es necesario hablar y decir que hay al menos 70% de niños que sufren eso. De ahí a saber cuáles son las tipologías que más se presentan, es relativo y no es tan fácil, porque como yo te digo, esto es un fenómeno complejo. Entonces cuando tú ya estableces una tipología en particular,
puede ser que estés dejando de lado otra. Por ejemplo, en abuso sexual se habla, algunas estadísticas hablan del 20%, pero es muy difícil estimarlo, porque hay muchas personas que no te lo dicen. Además que es muy difícil evaluarlo, porque ¿cómo tú evalúas eso con niños? ¿Cómo haces tú una encuesta con niños? Hay muchos estudios que se hacen de manera retrospectiva sobre eso, ¿ya? Entonces es un fenómeno muy presente, muy prevalente, que es muy difícil indagar su dimensión. Yo estimo que probablemente es más. Lo primero que tiene que hacer cualquier profesional de la salud que trabaja en infancia y en adultez es formarse en maltrato. Es saber conceptualmente y conocer teóricamente qué implica el maltrato y los estudios sobre eso, y cómo diagnosticarlo, cómo evaluarlo, cómo identificar los indicadores de que un niño está siendo víctima de maltrato. Eso en Chile no es generalizado, ¿sí? Hay una carencia brutal en lo que es formación en maltrato infantil, a nivel de los psicólogos y a nivel de todas las disciplinas que trabajan en salud u otras con infancia y adultez. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué hacer, primero tú tienes que saber muy bien poder identificarlo. Después tú tienes que estar muy bien capacitado para poder establecer un buen psicodiagnóstico respecto al efecto, porque tú puedes sufrir un tipo de maltrato, pero eso va a tener un efecto que no siempre es similar entre un niño y otro, ¿sí? La primera estrategia, cuando tú trabajas con un niño que está siendo víctima de maltrato, es gestionar recursos para proteger al niño, detener el maltrato. Lo primero es detener el maltrato, proteger al niño. Luego tú vas a ver y evaluar caso a caso para ver por dónde tú vas a ayudar a que ese niño esté mejor y se recupere si es que ha desarrollado alguna dificultad grave o ya un trastorno mental propiamente dicho, ¿sí? Entonces, lo primero es proteger, luego evaluar de una manera muy minuciosa, trabajar siempre con la familia y poder ayudar a que el niño se recupere, desarrolle sus propios recursos. Yo creo que nos falta muchísimo para que realmente protejamos a nuestros niños, porque la protección es doble, es decir, por un lado tú tienes que fomentar un desarrollo positivo, es decir, ayudar a que los padres cuiden a sus hijos, ¿sí? Y no los maltraten, porque el maltrato hay factores que tienen que ver con lo cultural. Nosotros nos han enseñado que pegarle a los niños es una forma de criarlos. Entonces, es ayudar a modificar las pautas de crianza, a dar herramientas económicas y sociales para que el bienestar de la familia permita una buena crianza, ¿sí? En el fondo, no solo decirle, no, señor, no le pegue, sino cómo cuidar y además darle condiciones socioeconómicas y culturales para que esa familia esté bien. Eso favorece un no maltrato y un cuidado positivo, un buen trato. Y por el otro lado hay que invertir una cantidad de recursos altísima en poder formar profesionales en Chile en la temática, en todos los niveles, y poder generar organismos que protejan a los niños realmente cuando se detecta un maltrato, que prevengan y que al mismo se detecte. Y que esa detección implique un trabajo muy especializado con el niño y con la familia, que actualmente yo diría que no se cuenta con esos recursos y con ese nivel de experticia, ¿sí? Que se están haciendo los esfuerzos, pero que hay que avanzar mucho, mucho más, ¿sí? Y eso a nivel de los niños, pero a nivel de los adultos también. Mucha de la psicopatología que nosotros tenemos en adultos tiene su origen en las experiencias brutales de maltratos que han vivido. Entonces el enfoque y la atención en salud mental de adultos actualmente no está considerando en toda su dimensión la relación con la experiencia de maltrato. Lo que muestran los estudios es que una persona que ha vivido maltrato durante su infancia, durante su vida, está más en riesgo de tener problemas de salud mental, y hay más probabilidad de que también sea agresivo. No es lineal, es decir, no es que porque yo sufrí maltrato, yo voy a maltratar a mis hijos o voy a ser violento, pero hay más riesgo. El estrés postraumático es el estrés que te genera cualquier exposición a un evento llamado traumático. Un evento traumático son cualquier experiencia que tú tengas donde tú sientas que tu vida ha corrido peligro, ¿ya? Que tú has tenido mucho miedo y terror
respecto a lo que sucedió. Entonces van desde accidentes, desastres naturales, exposición a violencia, a delitos, a guerra, a que te asalten, a que te abusen, o a que te violen, a que te golpeen. Y referido a lo que te ocurre a ti, pero también si tú eres testigo de eso, o si eso le ocurre a alguna persona significativa cercana, o incluso si a ti te lo cuentan. ¿Sí? Si a ti te cuentan que han agredido a alguien cercano para ti, también eso te va a generar un nivel de estrés importante. Esa reacción de estrés inicialmente es normal, ¿sí? Todos los seres humanos estamos puestos en una situación límite como esa, vamos a estar altamente estresados, con síntomas muy particulares, que nos van a dificultar nuestro funcionamiento, pero es normal. Cuando eso se extiende en el tiempo y estos síntomas no desaparecen o se agudizan y llegan a presentarse por más de un mes, uno está hablando de lo que ha sido llamado el trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Que tiene una serie de síntomas que tiene que ver con tener pensamientos recurrentes sobre la experiencia traumática, sueños, de repente sentir como que uno revive la experiencia traumática, estar constantemente evitando situaciones que están asociadas a eso, tener la sensación de que una imagen negativa de uno mismo y del mundo, que el mundo es muy peligroso, andar muy alerta, andar como con sobresaltos, como que algo malo va a ocurrir en cualquier momento, tener problemas para dormir, etc. El trastorno de estrés postraumático simple, por decirlo de alguna manera, es de baja prevalencia. En el fondo son como, la población es como entre un 6 y un 10%, ¿sí? Nosotros acá en la región estamos como en un 11%, lo que estamos como en el rango alto, ¿sí? Somos una población de chilenos que estamos expuestos a eventos traumáticos, ¿sí? Desastres, sobre todo acá en la región. Entonces es altamente invalidante este trastorno y requiere atención especializada. El aporte al conocimiento es que estamos tratando de responder un poco a esa pregunta. ¿Cuáles son los factores que pueden explicar por qué algunas personas desarrollan este trastorno? Y nosotros hemos, a partir de la revisión de la literatura, visto que las experiencias de maltrato en la infancia están asociados, ¿sí? Y nosotros queremos ver qué características de ese maltrato, porque el maltrato es muy complejo. Entonces, nuestro aporte va a ver si podemos identificar algunos elementos particulares de la experiencia de maltrato que se relacionan con eso, y si esto tiene que ver con también el apego que tú desarrollas, ¿sí? Como factores que te podrían hacer más o menos vulnerable a que cuando después tú estés expuesto a un evento potencialmente traumático, desarrolles ese trastorno. Eso es lo que apostamos. En términos de beneficio para la comunidad, aporte a la comunidad, yo creo que son montones. O sea, yo creo que uno de los principales es hablar del maltrato, explicar que esto es muy común, denunciarlo básicamente, mostrar que en población que uno cree que no tiene estas experiencias, sí las tiene, que es complejo y que esto tiene que ver con la calidad del apego que las personas desarrollan. Y lo otro que una cosa que ha aparecido es que las experiencias traumáticas son bastante comunes, ¿sí? Más de lo que nosotros esperamos. Y esto nos permite estar al día en lo último sobre estos temas. El aporte a la comunidad también tiene que ver con que nosotros estamos continuamente haciendo capacitaciones a profesionales sobre el tema de maltrato, sobre apego y sobre el trastorno de estrés postraumático. Capacitaciones en salud pública, a psicólogos. O sea, ahí devolvemos a la comunidad esto. Recomendaciones para los papás para que puedan ayudar a que sus hijos se desarrollen de una manera sana, que estén contentos. Yo diría que es preocuparse en mejorar la manera de entregar los cuidados, ¿sí? Es decir, no golpear, no maltratar, no gritarle a los hijos, ayudarlos a que se sientan bien, a reforzar sus logros, no estar criticando todo el rato, no burlarse de los hijos, ¿sí? Lo que muchas veces es difícil cuando estamos en momentos de mucho estrés, cuando los niños están, por ejemplo, llorando mucho o muy demandantes, no es fácil hacerlo. Entonces mi consejo ahí es, uno puede solicitar ayuda, los niños
no nace sabiendo ser papá. Entonces existe en Chile el programa Chile Crece Contigo, que entrega una serie de ayudas, sugerencias, consejos prácticos en un lenguaje muy simple para que uno pueda aprender cómo calmar a un niño, cómo manejar una pataleta, cómo cambiar un pañal, cómo ayudar a que un niño coma, ¿sí? Existe una serie de recursos, hay videos, cómo amamantar al niño para que el niño se sienta bien y así favorecer, por ejemplo, la relación de apego, etc. Entonces, existen recursos para que los papás puedan ir. Entonces, yo creo que los papás tenemos que estar siempre un poco revisando lo que hacemos, revisando cómo se sienten nuestros niños, y ahora hay recursos para poder mejorar. Yo creo que siempre tenemos que estar. No es fácil, no es obvio, pero se puede, ¿sí? Con acompañamiento y se puede. El doctor Andrés Fresno ha destacado la importancia del apego seguro durante los primeros años de vida, el cual es fundamental para el desarrollo de la personalidad de los niños, algo que muy pocos padres tienen presente. Además, el académico enfatizó en la importancia de visibilizar el maltrato infantil, una temática que está subdimensionada. Prueba de ello son las cifras que él ha compartido con nosotros. Seguramente usted ha vivido episodios muy difíciles como cualquier humano, que le han generado cierto grado de estrés. Según el doctor Fresno, las reacciones de cada persona son individuales y el porqué de ello es una pregunta aún abierta. Actualmente se sigue investigando. Finalizamos así nuestro primer capítulo de Más Conocimiento. No se pierda nuestra próxima edición, solo por las pantallas de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule.